Queridos hermanos y hermanas en Cristo, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Quiero expresar mi agradecimiento a todos los que escuchan el repaso de la lección de esta semana. El título dice, Me levantaré, y su versículo de memoria está en el Salmo 12, 5. Por la opresión del débil y por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice el Señor, y salvaré al que suspira. Nuestra época no es la única en la que rugen el mal, la injusticia y la opresión. Los salmistas también vivieron en tiempos así. Por eso, los salmos son también protestas de Dios contra la violencia y la opresión en el mundo, en nuestro mundo y también en el de los salmistas. Aunque la intervención divina no siempre coincide con las expectativas humanas, el día del juicio de Dios se acerca. La confianza en Él y en sus promesas es fundamental hasta que ese día llegue. Únicamente el Creador, cuyo trono se basa en la rectitud y la justicia, puede proporcionar estabilidad y prosperidad al mundo a través de su juicio soberano. La doble dimensión del juicio divino implica la liberación de los oprimidos y la destrucción de los impíos. Estos cantos de alabanza exaltan al Señor por su impresionante dominio sobre las fuerzas malignas que amenazan a su pueblo, presentándolo como un guerrero y juez majestuoso. La imagen de Dios como guerrero es recurrente en los salmos, destacando la severidad y la prontitud de la respuesta divina a los clamores y sufrimientos de su pueblo. Un ejemplo de este poder divino se ilustra en el Salmo 18, 13, donde se describe cómo el Señor truena desde el cielo, enviando granizo, brasas de fuego, saetas y relámpagos para destruir a sus enemigos. La determinación y magnitud de estos actos deberían eliminar cualquier duda sobre el cuidado y compasión de Dios hacia los que sufren, así como su capacidad para vencer el mal. La única espera que se nos pide es la espera en la acción divina. A pesar de que el pueblo de Dios, como David, participó en guerras, la liberación no provino de medios humanos. Aunque David afirmaba que el Señor entrenaba sus manos para la guerra, en ningún momento confiaba en sus propias habilidades en la batalla. Por el contrario, reconocía que el Señor luchaba por él y lo liberaba. En los Salmos, David, conocido por sus éxitos como guerrero, asume su papel de músico experto para alabar al Señor como el único libertador y sustentador de su pueblo. La alabanza y la oración al Señor se presentan como fuentes de fortaleza para David, más poderosas que cualquier arma de guerra. La confianza y la alabanza se depositan únicamente en Dios. Dios demuestra un cuidado especial y una preocupación por la justicia en relación con varios grupos vulnerables, tales como los pobres, necesitados, oprimidos, huérfanos, viudas, viudos y extranjeros. Los salmos, al igual que la ley y los profetas, enfatizan esta atención. Muchos salmos utilizan la expresión pobre y necesitado para representar a los oprimidos, evitando limitarse exclusivamente a términos nacionales y religiosos. Esto destaca el cuidado universal de Dios por toda la humanidad. La frase pobre y necesitado no se limita a la pobreza material, sino que también implica vulnerabilidad y desamparo, apelando a la compasión de Dios y transmitiendo la idea de que el que sufre está solo, dependiendo únicamente de Dios. Esta descripción también se refiere a nuestra sinceridad, veracidad y amor por Dios al confesar nuestra total dependencia de Él y renunciar a cualquier rastro de autosuficiencia y afirmación personal. El cuidado de los desposeídos, como se destaca en el Salmo 41, 1, demuestra la fidelidad del pueblo hacia Dios. En la cultura bíblica, los males cometidos contra los vulnerables eran considerados pecados especialmente atroces, inspirando a la comunidad a alzar la voz contra toda opresión. Los salmos también resaltan la inutilidad de basar nuestra seguridad en medios humanos perecederos como fuente última de sabiduría y protección. Se insta al pueblo de Dios a resistir la tentación de depositar una fe suprema en instituciones y líderes humanos, especialmente cuando se apartan de los caminos de Dios. A través de su gracia, el Señor se identificó con los pobres al hacerse pobre él mismo, permitiendo que muchos fueran enriquecidos mediante su pobreza. Las riquezas de Cristo incluyen la liberación de toda opresión causada por el pecado, prometiendo vida eterna en el reino de Dios. Jesucristo cumple las promesas de los salmos como juez divino, quien juzgará cualquier maltrato a los desposeídos y la negligencia en cumplir con el deber hacia ellos.
El Señor concedió a los líderes de Israel la autoridad para mantener la justicia en la nación, como se expresa en el Salmo 72, 1. Los reyes de Israel debían ejercer su autoridad de acuerdo con la voluntad de Dios. Su responsabilidad principal era asegurar la paz y la justicia en la tierra y cuidar de los marginados sociales. Solo al cumplir con estos deberes prosperaría la tierra y toda la comunidad. La fortaleza del trono del rey dependía de la fidelidad a Dios, no del poder humano. En el Salmo 82, Dios pronuncia juicio sobre los jueces corruptos de Israel. Los dioses mencionados claramente no son ni dioses paganos ni ángeles, ya que nunca se les encomendó impartir justicia al pueblo de Dios. Por lo tanto, no podrían ser juzgados por no cumplir con esta tarea. Los cargos enumerados en el Salmo 82, 2 al 4 reflejan las leyes de la Torá, identificando a los dioses como líderes de Israel. Dios les pregunta a los hijos de los hombres si juzgan con justicia, anunciando su castigo porque se encontraron en falta. Los líderes caminan a tientas en la oscuridad, sin conocimiento, porque han abandonado la ley de Dios, que es la luz. El Salmo 82 expone de manera satírica la apostasía de algunos líderes que se consideraban dioses por encima de los demás. Aunque Dios les otorgó autoridad y el privilegio de ser llamados hijos del Altísimo para representarlo, Dios desecha a los líderes perversos. Les recuerda que son mortales y están sujetos a las mismas leyes morales que todos los demás. Nadie está por encima de la ley de Dios. Dios juzgará al mundo entero, y tanto los líderes como el pueblo deben seguir el ejemplo del juez divino y depositar en él su última esperanza. Algunos salmos solicitan a Dios que tome represalias contra individuos y naciones que intentan causar daño a los salmistas, a su pueblo, o que ya les han causado daño. Estos salmos pueden resultar desconcertantes debido a su lenguaje fuerte y a su aparente contradicción con el principio bíblico de amar a los enemigos. No obstante, la indignación de los salmistas ante la opresión es positiva, ya que indica que toman muy en serio la distinción entre el bien y el mal, más de lo que hace mucha gente. Se preocupan considerablemente por la maldad presente en el mundo, no solo cuando les afecta personalmente, sino también cuando afecta a los demás. Es importante destacar que, en ningún momento, el salmista busca tomar la venganza en sus propias manos, por el contrario, confía exclusivamente en que Dios se encargue de la retribución. Los salmos hacen referencia a las maldiciones del pacto divino y suplican a Dios que actúe conforme a sus promesas. Los salmos son proclamaciones proféticas sobre el próximo juicio de Dios, no se limitan a ser simples oraciones del salmista. El Salmo 137, por ejemplo, refleja las profecías del juicio divino sobre Babilonia, como se observa en los profetas. La devastación que los babilonios causaron a otras naciones se volvería contra ellos. Los salmos transmiten las advertencias divinas de que el mal no quedará impune indefinidamente. La retribución de Dios se administra con justicia y gracia. Los hijos de Dios son llamados a orar por aquellos que los maltratan y, incluso, a desear su conversión. Al tratar de reconciliar estos salmos con las enseñanzas bíblicas sobre amar a los enemigos, es crucial no minimizar la angustia expresada en ellos. Dios reconoce el sufrimiento de sus hijos y les asegura que a los ojos del Señor es preciosa la muerte de sus santos. El juicio divino insta al pueblo de Dios a levantar la voz contra todo mal y a anhelar la llegada completa del reino de Dios. Los salmos también dan voz a los que sufren, recordándoles que Dios es consciente de su dolor y que, eventualmente, se hará justicia. El juicio del Señor está estrechamente ligado al santuario, un lugar crucial donde el salmista experimentó un cambio en su perspectiva sobre el problema del mal. El santuario fue designado como el escenario para el juicio divino, evidenciado por el juicio del Urim y el pectoral del juicio utilizado por el sumo sacerdote. En consecuencia, varios salmos presentan a Dios en su trono en el santuario, preparado para juzgar al mundo por su pecado y maldad. El santuario también revela el plan de salvación. A diferencia del paganismo, donde el pecado se consideraba principalmente como una mancha física eliminada mediante rituales mágicos, la Biblia lo presenta como una violación de la ley moral de Dios.
La santidad de Dios implica su amor por la justicia y la rectitud, y así, el pueblo de Dios debe buscar la justicia y adorar a Dios en su santidad al obedecer su ley. Por ende, el santuario es el lugar donde se encuentra el perdón del pecado y la restauración de la justicia, indicados por el propiciatorio del trono de Dios y los sacrificios de justicia. Sin embargo, el Dios perdonador también toma represalias contra las malas acciones de aquellos que no se arrepienten. Las implicaciones prácticas de que el santuario sea el sitio del juicio divino se reflejan en la constante conciencia de la santidad de Dios y en la necesidad de llevar una vida recta de acuerdo con los requisitos del pacto divino. El juicio del Señor desde Sión resulta en el bienestar de los justos y la derrota de los impíos. El santuario nutre las expectativas alegres de la venida del Señor como juez, especialmente durante el día de la expiación. Además, los salmos refuerzan la certeza de la pronta llegada del juez divino, es decir, Jesucristo en el santuario celestial. Muchos salmos expresan su protesta contra la indiferencia humana ante la injusticia, rechazando la aceptación del mal. Estas protestas no son impulsadas por el deseo de venganza, sino por el celo de glorificar el nombre de Dios. Por lo tanto, no es inapropiado que los justos se regocijen al presenciar la venganza de Dios sobre el mal, ya que esto restaura en el mundo el nombre de Dios y su justicia. Estos salmos instan a levantar la voz contra el mal y anhelar la llegada completa del reino de Dios. En ellos, encontramos la certeza del consuelo y la liberación divina. El Señor se levantará. Jesús, al decir, cuando por mi causa os vituperen y os persigan, gozaos y alegraos, señaló a sus oyentes que los profetas que hablaron en el nombre de Dios fueron ejemplos de aflicción y paciencia. Abel, el primer seguidor de Cristo entre los hijos de Adán, murió como mártir. Enoc caminó con Dios, aunque el mundo no lo reconociera. Noé fue despreciado como un fanático y alarmista. Otros experimentaron vituperios, azotes, prisión y cárceles. Algunos fueron atormentados, rechazando el rescate para obtener una mejor resurrección. Que el amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo llenen sus corazones en esta jornada. Dios los bendiga abundantemente a cada uno de ustedes. Y no se olviden de compartir y suscribirse, para llegar muchos hermanos nuestros.